¿Qué tal? Mi nombre es Marcos. Hoy tengo una pregunta muy interesante que me hice tiempo atrás y que a lo mejor tú también ya te habrás hecho. La pregunta es esta. ¿La autoestima es genética o heredada? ¿O parte de la autoestima es genética o heredada? ¿Será posible que nuestra autoestima venga predeterminada en nuestros genes? ¿Tú qué crees? Vamos a pensar un poco. La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos o el sentimiento que tenemos respecto a nosotros mismos según lo que percibimos en nuestra persona. Y esto es según lo que creemos. ¿Será posible que en los genes ya vengan ciertas creencias preestablecidas para que nos sintamos con alta o con baja autoestima? Aparentemente no. Pero te voy a contar algo que puede hacerte cambiar de opinión. Yo tengo un sobrino que yo lo cuidé un tiempo en las mañanas. En ese entonces él tenía 2 años, prácticamente era un bebé, pero yo observaba cosas muy interesantes en él y tú ya te habrás dado cuenta también que si tú observas a 5 bebés de 2 años, vas a ver que todos son diferentes entre sí. De la misma manera que si observamos a 5 personas de 30 años, también van a ser diferentes. Pero los bebés no tienen mucho aprendizaje, no tienen muchas experiencias como para tener muchas diferencias, sin embargo, son diferentes. Yo observé en este bebé, que es mi sobrino, ciertas características muy interesantes que me hicieron pensar que tenía una autoestima alta. Como por ejemplo, él cuando camina bien plantado, camina así, como si fuera un rey. Así lo veo caminando siempre. ¿Por qué camina así? ¿Se lo enseñaron? No, nadie le enseñó a caminar así. Él de por sí camina así. Y él siempre que está caminando está sonriente, tiene una cara así de felicidad. De hecho, yo la primera vez que me di cuenta que caminaba muy plantado fue un día que él venía agarrado de la mano con su mamá saliendo de la guardería. Y él caminaba así, muy plantado y muy sonriente. Y yo le pregunté a su mamá, ¿qué pasó? Que está muy feliz. No, pues no pasó nada, me dijo su mamá, de por sí así es él. Y sí, en otras ocasiones me di cuenta que así camina él. Y en el tiempo en que yo lo estuve cuidando, me di cuenta que él de por sí caminaba muy plantado, muy seguro, como si fuese el dueño de la calle, y siempre caminaba con una cara muy sonriente. Esa característica en él fue lo primero que yo observé. Pero como yo lo cuidaba, lo empecé a analizar para ver qué otras cosas interesantes tenía en su personalidad. Otras cosas, otra cosa que yo observé es que es altamente sociable, pero muy sociable. Es un bebé que si estuviese acá, estuviese hable y hable, conversando y platicando, literalmente no pasa un minuto, o creo que 30 segundos, que no diga una palabra. Es increíble cómo le fluyen las palabras. No sé de qué tanto platica, pero usted platica y platica y platica y platica y platica. O sea, no le da pena platicar, no le da pena preguntar. Pregunta lo que sea y platica de lo que sea. Esa es otra cosa que yo observé en él, que es un bebé altamente sociable. Es, bueno, más que sociable, altamente platicador, pero también altamente sociable porque el otro día estaba yo en la calle con él y pasó un niño que es vecino mío. Y mi sobrino, que tiene 2 años, lo saludó, lo habló, hey, fulanito, hola, fulanito, ¿cómo estás? Y me sorprendió porque pues un bebé de 2 años casi no le habla a un niño mayor así tan fácilmente. También en otra ocasión, un vecino salió de su casa y mi sobrino lo habló. Hola, le dijo. Y le pregunté a mi sobrino, ¿lo conoces? Sí, lo conozco, es don fulanito, me dijo. Entonces me di cuenta que además de platicadores altamente sociales, a él no le da pena platicar con quien esté a su lado. Yo lo he visto también con otros niños desconocidos que al estar con él, él platica y pregunta. Por ejemplo, una vez fuimos a comprar comida en una cocina económica y habían 3 niños jugando y él empieza a hablar con ellos, empieza a preguntarles, a platicar. Entonces no parece ser un niño tímido, parece ser que es altamente sociable. Pero otra cosa que he observado de él, que es un niño muy arriesgado, muy aventado. No tiene
como que no siente mucho miedo. No estoy diciendo que sea malo o bueno que sienta mucho o no sienta mucho miedo, simplemente que él veo que es muy arriesgado. Por ejemplo, el otro día se subió a una silla y se tiraba, se tiró, se subía y se tiraba. Y le dijo a su mamá, ¿no tienes miedo de caerte? Y él respondió, no, no tengo miedo, dijo. Es un niño muy arriesgado. A sus 2 años siento que es muy arriesgado. Otra cosa que él tiene, que sí se me hizo muy interesante, la verdad que sí me sorprendió, es que le gusta mucho la música, pero sí demasiado, que cuando él escucha una canción enseguida se pone, se empieza a mover, se ve que le gusta igual bailar, pero eso no es lo sorprendente es esto. Cuando él estaba a mi cuidado y yo tenía necesidad de ir a comprar, nos subíamos al coche y él iba en el asiento que está de mi lado derecho, o sea, pues que está en el otro lado. Yo cuando arranco, automáticamente el estéreo prende. Cuando arranco el coche, el estéreo prende. Y cuando yo manejaba, él me decía, súbele el volumen a la música, súbele, súbele, no se escucha. Y yo le subí un poco, y no, no, súbele más. De tal manera que él quería que yo le suba a la música, pero así fuerte. Y le gustaba que yo le subiera el volumen. Y también me decía él, ese coche que se va, alcánzalo, alcánzalo, dale, acelera, está yendo muy despacio, acelera. Y sí me sorprendía porque un bebé de 2 años que me está diciendo, dale, acelera, alcanza el coche, está yendo muy despacio. ¿En qué parte que le suba la música? Parecía que estaba yo yendo con un amigo mío o con un muchacho, ¿no? Y es solamente un bebé de 2 años. Y sí me sorprendía. Pero hay algo que me sorprendió más aún, que cuando estábamos yendo a comprar en una ocasión y el estéreo estaba tocando, empezó a sonar una canción de rap. Y cuando esa canción empezó a sonar, mi sobrino empezó a hacer unos movimientos que me dio risa y me sorprendió. Empezó a rapear, podríamos decir que empezó a rapear porque, pues, no sé si tú has visto algún video de raperos que ponen sus caras así de malos y ya ves qué movimientos hacen. Pues mi sobrino empezó a hacer esos movimientos y ponía su cara así de malo. Y me sorprendió mucho porque dije, ¿dónde aprendió él a hacer esos movimientos? Porque él no ve videos de raperos, no sabe qué es rap, no sabe qué es un rapero. Y que yo sepa, él no ve esos videos en donde él aprendió que esa canción se canta o se rapea. Y la verdad me quedó muy sorprendido. Y yo le pregunté a la mamá de él, oye, fíjate que pasó esto, esto y esto. ¿Ustedes escuchan rap en su casa o ven videos de rap? Me dijo la mamá, no, no, nosotros no escuchamos rap ni vemos videos de raperos. Y le dije a ella, tampoco creo que en la escuela se lo hayan enseñado. A mí sí me sorprendió mucho, entonces creo que él tiene una habilidad musical que le hace deducir qué tipo de movimientos acompañan a esos ritmos. En conclusión, ese bebé vi que era muy sociable, arriesgado, no sentía miedo, muy platicador, caminaba muy seguro, le gustaba la música, o sea, pensándolo bien, tiene características que cualquier persona con alta autoestima tiene, sobre todo que es muy sociable y muy platicador y su manera de caminar. En una ocasión también estaba mi hermanita con él, con ese bebé que es mi sobrino, y una amiga de mi hermanita llegó a la casa de visita y ella también tenía un bebé un poquito mayor, creo que el bebé de ella tenía 3 años y mi sobrino 2 años. El niño cuando llegó estaba calladito, no hablaba, o sea, se ve que es un niño muy tímido y no platicaba, no hablaba y le estás hablando, hola, y lo estás saludando y le da pena, como que se quería guardar. Y mi sobrino empezó a platicar con él, pero pues ese niño como que le daba pena. Entonces empecé a observar al niño y me di cuenta que tiene una personalidad muy diferente a la personalidad de mi sobrino. Es obvio que cada quien tiene su propia personalidad y ahí sí podríamos decir que la personalidad viene en cierta manera programada o predeterminada por los genes. Regresando a la personalidad de mi sobrino, nuevamente analicé y dije, ese bebé tiene características de una persona con alta autoestima. Entonces, la pregunta es, ¿será que él tiene alta autoestima? Porque así parece ser, parece que él se valora mucho, que no le da pena nada y platica fácilmente. Pero ¿será que él tenga alta autoestima, aun cuando no entiende nada de eso?
Si es así, ¿dónde lo aprendió? Porque a sus apenas 2 años no creo que haya aprendido muchas cosas. ¿Será que vino programado así? La verdad es que su personalidad sí viene determinada por su genética. Yo creo que genéticamente ella vino con esa personalidad, con esa forma de ser. Y creo que eso es determinante para tener una alta autoestima. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿será que la autoestima viene en los genes? Estuve investigando en internet y vi un artículo donde decía que un grupo de psicólogos hicieron ciertas investigaciones y llegaron a la conclusión de que el 30% aproximadamente de la autoestima viene programada por los genes. Eso quiere decir que el 70% lo aprendemos. Entonces, ahora entiendo que mi sobrino creo que es así porque ese 30% lo estaba demostrando. Sin embargo, no porque el 30% lo traemos en los genes. O sea, esto no implica que una persona no pueda ser 100%, o sea, no pueda tener el 100% de autoestima si genéticamente viene programado con el 30% de autoestima baja. Por ejemplo, el niño aquel, el bebé de la amiga de mi hermanita, se veía un niño muy tímido, muy tranquilito, así, muy penoso, se quería guardar, no soltaba a su mamá, estaba abrazando a su mamá. Entonces yo creo que él tiene una personalidad que va a contribuir con una autoestima no muy alta si él no la desarrolla. Pero ¿será que ese bebé nunca pueda tener una alta autoestima al 100% porque en sus genes ya vino con esa personalidad? Yo creo que no, yo creo que es cierto, los bebés ya vienen con una personalidad predeterminada en sus genes, ya vienen programados y ciertos bebés son muy sociables, muy platicadores, pero eso no quiere decir que ellos van a ser toda la vida así, porque eso es una parte nada más, es el 30% que aporta la genética, la otra parte lo aporta la experiencia y el aprendizaje. Una persona que de bebé no tiene ese 30% de alta autoestima, vamos a llamarlo así, no quiere decir que nunca va a tener una autoestima al 100%, porque ese bebé lo puede aprender, lo puede adquirir. Y por otra parte, un bebé que viene tímido, así, calladito, y que se quiere guardar y que está abrazando a su mamá por todo, tampoco quiere decir que él se vaya a quedar así. Él puede tener una alta autoestima al 100% porque él lo puede aprender. O sea, que en conclusión, los bebés que vienen predeterminados aparentemente con una autoestima favorable, no necesariamente van a ser así toda la vida, porque también pueden aprender a tener una baja autoestima. Y los que vienen programados desfavorablemente, vamos a llamarle así, para una alta autoestima, tampoco quiere decir que se van a quedar así, porque también lo pueden aprender. Y ya para concluir, lo que yo aprendí es que sí tiene que ver la genética, los genes influyen en la autoestima porque los genes determinan en cierta manera nuestra personalidad. Pero la buena noticia es que cualquier persona puede tener una buena, correcta y alta autoestima porque esto se puede aprender, se puede adquirir. Pues solamente quería hablar de esto en este video porque sí se me hacía interesante esta pregunta y esta fue la conclusión a la que yo llegué. Pues ya termino con este video. Nos vemos en el siguiente.